Ya, pues, tomémonos un break. Tomémonos un break, un momento para pensar la vida desde la terapia ocupacional. Lo que escucharás en este podcast refleja las opiniones de quienes participan y no necesariamente de la carrera ni la universidad. Este espacio es para conversar y compartir distintas miradas, incluso si no todos pensamos igual. Y recuerda, esto no reemplaza la opinión de un profesional. Si algo de lo que se dice aquí te hace ruido o te deja con dudas, te invitamos a buscar orientación con un profesional. Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Tomémonos un Break y en este espacio del día de hoy y del capítulo vamos a hablar sobre los cuidados paliativos y cómo estos están relacionados con la terapia ocupacional. El día de hoy estamos con dos personas. Estamos con... ¿Cuál es su nombre? Maritza. Y con... Javier. Los cuales nos van a comentar un poco sobre este tema. Bueno, Javier, partamos por usted. Si nos puede comentar, contarnos un poquito de usted y cómo usted se involucró en los cuidados paliativos. Bien, bueno, yo soy terapeuta ocupacional. Ahora ya no me dedico a esa área, pero cuando recién partí en el hospital de Ipreca, donde trabajaba, yo era el terapeuta más nuevito, entonces me mandaban a los distintos servicios pequeñitos que habían que no requerían tanta atención de terapia ocupacional y ahí llegué al servicio de oncohematología. Ya. Con pacientes con cáncer en cuidados paliativos y algunos en etapa más terminal. Entonces ahí me fui involucrando un poco con esta área de los cuidados paliativos y ahí pude entender desde la experiencia, porque uno lo ve en la teoría nomás en la universidad, desde la experiencia lo que es trabajar la terapia ocupacional desde el cuidado paliativo. Usted era cuidadora de su esposo, ¿verdad? Sí, yo fui cuidadora de mi esposo. ¿Nos podría comentar un poco más sobre ese tema? En cuidarlo, Uh-huh. bueno, fue difícil. El diagnóstico aterrador, da miedo, mucha incertidumbre y fueron 6 meses horribles hasta que se fue. Bueno, si nos puede contar, Javier, si nos puede comentar cómo fue su experiencia trabajando en este lugar y cómo se involucró la terapia ocupacional en ciertas partes de los cuidados paliativos. Es una experiencia, a mi juicio, yo la encuentro bonita, pero dura a la vez. Yo creo que a uno como profesional, sobre todo en la terapia ocupacional, uno está acostumbrado a ver procesos de rehabilitación que van hacia arriba, ¿cierto? Uno apunta siempre a que nuestro usuario recupere la funcionalidad, recupere las ocupaciones que le gustaban hacer, ¿cierto? Lo que le da significado y sentido a su vida. Como que uno no está preparado a ir viendo ese declive, ¿cierto? Esa caída en los usuarios. Entonces, eso fue fuerte, fue como un golpe de realidad para mí. Y además que me tocaron usuarios súper jóvenes. O sea, una de las que más me marcó, la Nicolette, que siempre la recuerdo, nosotros teníamos la misma edad. Entonces... ¿En ese entonces qué edad tenía usted? Yo tenía 25. Ya. Recién egresado, partiendo, entonces me topo con Nicolette, una joven carabinera, con un diagnóstico de leucemia, en una etapa avanzada, pero los tratamientos estaban dando frutos desde el punto de vista médico, entonces nosotros con ella estábamos trabajando desde el punto de vista funcional, que realizara su actividad de la vida diaria en el hospital, hacer modificaciones para que ella pudiera
ir al baño, para que ella pudiera vestirse, para que ella pudiera maquillarse, ¿cierto? Para que escogiera este gorrito que se pone porque se le había caído el pelo. Todos esos elementos que si nosotros los vemos desde las áreas de la ocupación son higiene, vestuario, arreglo personal, ¿cierto? Baño, ducha, y todos esos elementos. Pero pasan cosas, en este caso con Nicolette, de un momento a otro la enfermedad llegó a otro nivel y comenzamos a darnos cuenta de que estaba perdiendo funcionalidad, de que no estaba controlando esfínter, de que estaba iniciando confusiones, estaba muy perdida y de una tarde a otra cayó a la UCI. Yo también la veía a UCI en ese tiempo en el hospital, entonces también la pude seguir a UCI y en 2 días falleció. Una persona que estábamos planificando su alta, o sea, estábamos en el entrenamiento para volver a la casa y en 2 días, 3 días falleció. Entonces, yo creo que ese es un golpe de realidad para nosotros como terapeutas ocupacionales. Ella tenía un tema familiar también complejo. Su mamá también había fallecido de cáncer. Y uno de sus miedos era dejar a su papá solo, porque su mamá ya la había dejado sola. Entonces, la terapia ocupacional en esto de los cuidados paliativos, como premisa es siempre mantener el nivel de autonomía, el nivel de independencia, lo que más podamos en estas personas. Y no es solo en esta independencia o autonomía pensando en que sea independiente hasta el momento en que esté vivo, sino que también ayudarlos a planificar cómo va a ser el proceso de la muerte. Y aquí les dejo otro concepto que tiene que ver con los cuidados de fin de vida, que es una parte de los cuidados paliativos, en que uno como profesional tiene que seguir promoviendo ese nivel de autonomía y ese nivel de independencia, preguntándole a los usuarios, planificando con los usuarios, ¿qué quiere ponerse cuando usted fallezca? ¿Cuál va a ser su ropa? ¿Cómo quiere que la maquillen? ¿Va a querer que le canten? ¿Quién le va a hacer la oración? ¿Quién le va a hacer, quién le va a rezar? ¿Va a invitar a sus amigos? ¿Va a invitar a su comunidad? ¿Qué quiere que le sirvan a la gente que va a estar en ese momento acompañándola? Entonces, ahí es donde uno dice que la autonomía y la independencia, uno como terapeuta ocupacional se la juega a todo nivel. Y eso es lo que uno hace en esa área, como favorecer que las personas puedan ejecutar sus actividades de la vida diaria básicas e instrumentales lo más que puedan, pero también planificar esto. Se puede pensar también que en esta etapa como que no hay mucho más que hacer, o como que ya están... Sí, pues. Como que no hay mucho más que trabajar, pero también se puede trabajar con las personas que están en esto, acompañando a la persona que tiene esta... Con la familia, sí. El trabajo ¿Cómo se acá... trabaja con esas personas? También ¿Con es los duro. cuidadores? También es duro porque a veces las personas, las familias, los cuidadores, no sé cómo fue su experiencia, se quedan con... O sea, el equipo médico como que te dice el diagnóstico nomás, como no, como que su marido tiene cáncer en tal parte, se va a morir en tantos meses, pero la familia ahí queda, pues. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo avanzamos en este proceso? Entonces, ahí lo que uno como terapeuta ocupacional hace es todas estas sugerencias de funcionalidad si la persona está en la casa, pero también con ellos, pues este trabajo emocional con ellos. Claro. De que vayan como aceptando el mirar que esta persona cada día tiene menos funcionalidad, que cada día tiene más dolor, que cada día está más desconectado, informándoles de lo que va a pasar, anticipando lo que va a pasar, conversando con ellos, acogiendo sus demandas, sus penas, sus tristezas, sus miedos. También el cuidar también es una ocupación. Entonces, si bien ahí el usuario principal por el que nosotros llegamos es la persona que está enferma, entre comillas, pero nosotros tenemos esa capacidad de ver el sistema, ¿cierto? Entonces, claro, desde ahí el trabajo es en conjunto. Disculpe, ¿y su esposo cómo se llamaba? Mi esposo se llamaba Juan Pino, tenía 60 años. Él murió de un cáncer al páncreas fulminante. Era sana, deportista, tenía todo bueno. Todos sus exámenes salían buenos, me refiero a glicemia, colesterol, diabetes, todo eso. Los médicos se impactaban de verle su piel sana, todo eso. Entonces era
una persona muy ágil en la vida, lleno de proyectos de trabajo. ¿Y este cáncer fue, por familiares? ¿Se viene por...? No, me dijeron que no, que esto es, bueno, ha sido la única persona que, bueno, mi suegro, el papá de él, falleció de cáncer al pulmón. Ya. Hacían 15 años atrás. Y después viene mi esposo con esto de una familia toda sana que uno nunca se imagina. Y sí me hubiese encantado haber tenido una ayuda de un terapeuta ocupacional, porque habría acompañado demasiado. Porque a mi esposo estuvo en Talca operado y donde nos dijeron el diagnóstico final, nada que hacer, lléveselo para la casa y uno queda plop. Entonces aquí en el hospital después me dijeron que ya yo quedaba con cuidados paliativos, donde había una psicóloga, una enfermera, un médico que lo veía a través de la ficha, que ni siquiera lo fueron a ver. Era yo la que venía al médico por él a que me dieran los medicamentos para calmar dolor, para que pudiera dormir, para que amaneciera el otro día. Y cuando le pasaba algo me dijeron también no lo traiga más porque no hay nada que hacer. Entonces uno queda muy sola, muy abandonada, uno no haya que hacer, qué va a pasar. Si uno lo lleva de nuevo al hospital, ¿lo irán a recibir o no? Entonces son muchas cosas las que uno pasa, aparte de todo lo de la enfermedad. Horrible. A mí me hubiese encantado haber tenido a alguien, como decía usted, que la encaminara, qué va a pasar. Nosotros no hablamos nada de eso, qué quería él después. Bueno, solo muchos años antes me había dicho que él se quería ir donde había nacido, que ahí lo velaran. Y así lo hicimos. Esto ya hace 2 años. Mi esposo falleció el 13 de junio, del 2023. Han pasado justo 2 años. Y bueno, yo aún sigo con psicólogo, psiquiatra. Tomo pastillas para el día, para dormir y todo, pero duele mucho. Se podría decir de que sí es fundamental Sí. y es muy esperable tener, ojalá, un terapeuta en esta área sí o sí, porque se ve que Sí. ayuda muchísimo. Y Sí. los cuidados paliativos se hacen en el hogar. Yo pensé que esto se hacían en el hospital. O Sí, en el hospital. En el hospital, como pero le su digo, esposo lo mandaron para... a mi esposo del hospital me dijeron que fuera cuidados paliativos, ¿Ya? ¿ya? Pero yo no fui con él, fui yo, ¿ya? Ya. Fui yo, allá me reciben, todo amoroso, cariñoso, qué sé yo, la enfermera, y de ahí pasé a un asistente social, y de ahí también la doctora. Y la doctora ve la ficha, y ya, ¿y cómo está? Qué sé yo, y mi esposo sentía mucho dolor. Entonces yo pedí, que fue el tramador de 100, Sí. cada 8 horas, 20 gotitas. no, pastillas. Pastillas. Cada 8 horas creo que era. Yo aún tengo todo su carnet en caso de algo. Y que finalmente como que eso él se fue como olvidando de todo, me decía cosas raras. Como por ejemplo, fuimos ayer a tal parte, lo pasamos súper bien. Y yo, sí. Y eso no había sido, porque él había estado ahí. Usted que ha tenido varios casos, supongo que cada uno va dejando su huella, ¿cierto? Sí, totalmente. ¿Qué aprendizaje es como el más importante que adquirió usted mediante todos estos casos que tuvo que ver? Vivir la vida. Sí, vivirla. Yo creo que más que aprendizaje profesional, o sea, de exponerme a esas situaciones, yo creo que fue un aprendizaje para la vida, porque, o sea, hoy día estamos, mañana no sabemos. La Nicolette, les pongo este caso, que fue como el que más me marcó. Ella era suboficial de Carabineros y tenía un excelente rendimiento y le habían dado una beca para ser oficial de Carabineros, para que estudiara y siguiera. Tenía un montón de planes, de metas a futuro, muchas veces las conversamos, y de un momento a otro, o sea, la vida se fue. O sea, la vida terminó para ella a los 26 años. Entonces, yo creo que
nosotros como profesionales, si podemos llevar ese aprendizaje a lo profesional, es también promover eso, pues, que las personas vivan la vida de la forma que quieren, como les gusta, como a ellos les interesa. Dentro de los márgenes que se puede, que no se vean limitados, como que disfruten, que estas restricciones, estas barreras, la participación, estas cosas que restringen cuando hay alguna condición específica, bueno, nosotros tratar de romperla lo que más pueda, porque esta persona tiene que vivir, pues, tiene el derecho a vivir, tiene el derecho a disfrutar. Claro. Yo creo que ese fue el aprendizaje más potente. Y yo creo que también el aprendizaje más potente, porque uno a veces se topa con profesionales que dicen como, no, me ha visto ver tanta muerte, como que uno ya está... No, eso es imposible, o sea... Uno no deja de sensibilizarse cada vez que está frente a un usuario que siente dolor. O sea, yo siempre digo como profesional, si a ti no te mueve el dolor ajeno, chuta. Sí. Se fue No estamos. la humanidad. No estamos en el lugar correcto, como que replantéate lo que estás haciendo. Ojo con lo que dijo, porque nosotros tuvimos un profesor que nos dijo que él ya estaba un poco ya casi insensible de ver muchas cosas, que ya para él es como más tranquilo, normal, y que con el tiempo uno va como adquiriendo esta como dureza. Pero yo creo que no, yo en mi parte Yo me creo que eso es costaría mucho. yo creo que eso es una barrera que la gente se pone inconscientemente, pero en el fondo yo creo que, o sea, uno O quizás es un piensan ser que al humano. momento de sentir les quita el profesionalismo. También, Este tema es bastante complicado. sí. Y también vemos cómo dejan muy de lado a los cuidadores. Se le olvida como Sí. el tema familiar. Bueno, sí, también hacer una pregunta sobre respecto a que usted ha visto pacientes que, a los dos también, que me vienen los dos, usted ha tenido pacientes que al momento de que ha tenido cuidados paliativos, antes de que no tuvieran y después de que tuvieran, si nos podía comentar la diferencia, si se ha visto. Sí se ve porque el cuidado paliativo está enfocado en el manejo del dolor, en el confort, en el bienestar. Entonces son tratamientos que son mucho menos invasivos, que como dice acá, van enfocados en cierta pastilla cada cierto tiempo, que el parche de morfina, que el posicionamiento para evitar el dolor. Entonces efectivamente las personas están como más tranquilas. Deja cuando ya asumen que están en una etapa en la que ya no hay nada más que hacer, cuando el equipo médico decide esto de los cuidados paliativos, es porque ya la junta médica dijo no más. Entonces sí se ve esta calma, esta tranquilidad, y en algunos, bueno, esta angustia de saber que partimos en cuidados paliativos y que en cualquier momento nos podemos ir. ¿Usted pudo lograr sentir como esa calma, o después de saber de que su esposo iba a estar en cuidados paliativos, en el momento que ya estuvo en los cuidados paliativos, pudo ver algún tipo de cambio en sus pensamientos, en el pensamiento de él, quizá en el suyo, como tal como, bueno, ya tengo que asumir esto, tengo que verlo quizás de otra manera, él ya que tenga que verlo de otra manera? ¿Pudo haber algún cambio? O sea, uno con una persona profesional sí se siente un poco más tranquila, ¿ya? Porque igual yo tuve que ver médico que lo fuera a ver a la casa, cuando por algunas cosas, y me daba tranquilidad, pues, obvio, un profesional, me refiero a que un profesional que uno sienta que está ahí con uno. Pero tranquilidad uno no lo logra, uno no quiere hasta el final, hasta cuando ya uno no se entrega hasta el final, uno no descansa. Bueno, cuando la persona ya se va, uno logra tener un poco de tranquilidad porque uno cree que uno ha hecho todo lo que se ha podido. Cree que uno, o sea, ya no había nada más que hacer. Entonces, porque uno va a todos lados, uno va a Santiago, uno va aquí, va allá, dicen tantas cosas. Entonces uno por todos lados se siente mal. Yo, gracias a Dios, tuve mucho el acompañamiento de la familia, ¿ya? De mi hijo que ya no viven en la casa, de 2 hijos que estuvieron siempre pendientes, dormían con nosotros, acompañaban la familia de mi esposo, todo. Claro. Entonces ahí yo tuve un poco de tranquilidad, pero sé que hay personas que están completamente solas. Yo conozco a alguien que estaba solo con su hijo y ella, que el esposo falleció de lo mismo, y estuvieron toda la noche con él solo. Nadie supo. Muy difícil. Es que sí, es muy difícil.
Hay que estar ahí para saber, porque uno dice, Claro. cuando uno está ahí es un infierno. Es vivir el infierno. Y uno más encima tiene que casi de repente tener como una coraza, una dureza ante los demás para poder estar, pucha, están cuidados paliativos, tengo que ser fuerte, tengo que ver estos medicamentos, tengo que... ¿Y a ustedes le explicaron cómo no sé, por decir, en el caso personal, hace poquito murió mi abuela y a mi mamá le mandaron medicamentos, le mandaron que le pusiera inyecciones, que la nebulizara, y mi mamá no tenía ni idea de cómo hacer esas cosas, pero como que prácticamente como que se desligan. Como que mantenga el cuidado en su casa, pero usted tenía conocimiento de cómo saber estos cuidados. No. Por ejemplo, el parche de morfina, no tenía idea cómo se ponía un parche de morfina. Entonces yo tuve que leer las instrucciones para ponerlo, ¿ya? Entonces a uno le entregan los medicamentos allá y eso es todo. Claro. Y si necesita algo, llámenos. Llámenos en tal horario, Claro. en tal horario. Si pasaba algo después de ese horario, ya uno ya no podía. Había que ir corriendo para allá a ver qué y... Como si en ese horario nomás la persona... Claro. La persona problema. Claro, solo en ese horario, si no, no. Yo creo que para usted igual fue más difícil porque dentro de todo usted es mamá. Por lo cual tenía como que mostrarse fuerte a sus hijos. Él fue el amor de mi vida. Él fue el amor de mis 13 años, yo lo conocí y él fue el amor de mi vida. Para mí fue horrible. Yo para mi hijo igual, yo los amo a mi hijo, pero para mí se fue el amor de mi vida. Ese fue mi gran dolor. Y obvio que se fue. Y así como dar una reflexión para las personas quizás que estén viendo este capítulo y estén pasando por algo similar, sobre su experiencia, ¿qué les podría decir? ¿Qué les podría compartir a estas personas que quizás están pasando por algo similar de los cuidados paliativos, tienen un cercano que está pasando por algo similar? ¿Qué les podría decir usted? Fuerza, porque yo creo que todo lo que podamos decir es poco. Porque yo me aislé, yo no quería hablar con nadie, yo no hablaba ni con mi familia, con nadie, yo no quería hablar con nadie. Y la gente no entiende eso. Porque uno era tanto el daño que me hacía a mí que yo no quería decir nada. Yo me fui para adentro. Yo solo estaba con él. Solo con él, no salía a comprar, no salía nada. Es muy fuerte. Yo creo que todo lo que podríamos decirle a una persona que está pasando por eso va a ser poco. Pero hay que seguir adelante por los hijos, por la familia, por uno, porque la vida sigue. Sí. Fuerza nomás, mucha fuerza. Estos momentos pasan y son difíciles, pero la vida continúa y continúa y continúa, y si uno se queda ahí, también uno va quedando atrás. Sí. ¿Usted, profesor, recomienda? O sea, esa es mi pregunta y mi duda. En tema de cuidados paliativos, ¿uno tiene que pedir un terapeuta ocupacional para que esté en estos momentos? ¿O si es que el hospital lo quiere pasar, o sea, lo da hacia la familia, está? Lamentablemente aún no existe como una estandarización de lo que es el cuidado paliativo que incorpore el equipo de rehabilitación, porque está esa visión paradigmática de que la rehabilitación o que el acompañamiento de la terapia ocupacional no va en esa línea, no va en los cuidados paliativos. Y sí, o sea, yo creo que si hay una familia que está en esta situación, que necesitan el acompañamiento de un terapeuta ocupacional, tienen que buscarlo. Cada vez más hay más terapeutas ocupacionales que se forman en cuidados paliativos, que se forman en esta última etapa, lo que yo les comentaba, esto de los cuidados de fin de vida. Tengo una colega de la otra universidad, Alicia Valdés, que si ve esto le mando un cariñoso saludo. Ella ha sido una de las primeras referentes en temas de terapia ocupacional en cuidados de fin de vida. Generación de comunidades compasivas, de la gestión de redes con personas de la comunidad que generen estos acompañamientos más profesionalizados. Pero también esto de que la persona mantenga su autonomía hasta el último momento. Claro. También ahí el terapeuta ocupacional yo creo que es clave, porque si lo llevamos al punto de vista más físico, estas personas, sobre todo el cáncer de páncreas, un cáncer súper doloroso.
Si hay un tumor, ese tumor comienza a crecer, comienza a comprimir estructuras, hay posiciones que las personas tienen que tener para que duela menos. Entonces, cómo uno desde el manejo ambiental puede generar ese posicionamiento con cuñas, ¿cierto? Con almohadas, con lo que esté en la casa y desde ahí darle confort, pues. Buscar desde lo biomecánico, desde lo anatómico, la posición correcta, la posición más cómoda para la persona para que sienta menos dolor. Buscar una luz suave, una temperatura, ¿cierto? Para darle este confort a la persona y la familia, ¿cierto? Si ven a su familiar que está más tranquilo en ese momento, también baja un poco la angustia, ¿cierto? Sí. Como dice usted, no Sí. baja, no llega a esa tranquilidad total, pero baja un poquito la angustia, ¿cierto? Mi familiar no está sufriendo tanto, ¿sí? Está más calmado. Sí. Entonces, desde ahí yo creo que el terapeuta ocupacional es fundamental en esta etapa. Y ojalá que en algún momento esto avance, las políticas públicas lo incorporen a los cuidados paliativos, porque ahora el paradigma del cuidado paliativo es muy biomédico. O sea, hasta el doctor que prescribe el medicamento, el equipo de enfermería que da el medicamento, y sería. Entonces, falta toda esta parte. Y también el acompañamiento más familiar. Se ve muy ahora. perdido la ocupación en los ámbitos de la hospitalización o estar en estas enfermedades. Por decir, una profesora nos comentaba de que habían pacientes, usuarios, que pasaban semanas sin lavarse los dientes, pasaban casi siempre sucios, no se peinaban y se veía este descuido. Así que yo también comparto la opinión de que es esencial, el terapeuta muy esencial en estas partes, porque la ocupación es esencial de vida. Yo ahí agradezco mucho al equipo de oncología del hospital que fue una apuesta que hicieron ellos, nos abrieron las puertas porque una de las doctoras había tenido un proceso de fallecimiento de un familiar y un terapeuta ocupacional había acompañado el proceso. Entonces ella en el equipo va y lo plantea y dice, oye, pero veamos cómo nos sirve la terapia ocupacional con estos pacientes que están en esta etapa y cómo los podemos contribuir, y desde ahí entramos a esto y hacer esto mismo. Claro. O sea, que este usuario que está conectado a múltiples mangueras, vías, ¿cierto? Si todavía tiene fuerza, si todavía se puede parar, bueno, caminemos, vamos al baño. No se cepille los dientes en la cama, cepíllese los dientes en la mano. A esta usuaria, la Nicolette y otros más, a estos usuarios siempre le miden la orina para ver cómo avanza esto. Entonces, la Nicolette me decía, viene la enfermera y me dice que haga la chata aquí. Y ella todavía se podía parar, entonces yo le decía, ya, pero mira, hagamos la chata, pero pongamos la chata arriba de la taza del baño. Y hace la chata, pero en la taza del baño, en el baño, como corresponde. Límpiate con confort. Le querían poner pañales. No, pues. Sí, ella todavía podía limpiarse, ¿ya? Entonces, cosas tan básicas que mantienen la autonomía y que mantienen la dignidad de una persona hasta el último momento, las tenemos que ver nosotros, y yo creo que ahí nosotros tenemos que pelear en el equipo para que la persona mantenga esa dignidad hasta el último momento. Como para ir finalizando, este capítulo fue muy difícil. No, me imagino. Porque yo soy muy cercana a la Camila. Entonces, como saber su punto de vista es complicado. Porque ella me ha contado lo difícil que ha sido. Gracias. Supongo que tú le has dado el abracito. Sí. Sí, lo hace el 13. Sí. Llegó de clase y lloraba Sí. mucho. Yo la he visto poco llorar, de verdad. Siempre se hace la fuerte. Yo creo que es para mí. Pero estamos las dos solitas ahora. Somos las dos solitas. Porque igual tengo hijos. Mi hijo está súper pendiente, tú sabes. Pero vivimos las dos. Y fuerza, hija. Tienes que salir adelante con tu carrera como te va bien. Sí. Bueno, así que le agradecemos a los dos por compartir su información, su experiencia también, que debe ser muy duro hablar esto. Para los que no saben, está la hija de ella, está aquí detrás de cámara, así que es un momento donde vemos muchos sentimientos, muchas emociones, y agradecerle por ver este capítulo. Ojalá seguir teniéndolo en sintonía y que sigan viendo los siguientes capítulos, que se van a ver experiencias fuertes. Así que muchas gracias y nos despedimos. Chao. Ya, ay, perdón. Fue muy bonito, niñas. Sí. Me encantó haber conversado esto porque una terapia ocupacional hace muchas cosas por lo que yo me veo. Sí, puede abarcar harto desde, ¿cómo se llama? Neonatología.
Sí. Y ahora veo con cuidados paliativos, es como todo.